Bueno, muchachos, inicialmente tienen algún comentario, alguna pregunta que no sea cuándo voy a calificar el taller adicional a eso. Bueno, el taller lo vamos a calificar para la próxima semana. Listo, espero que para el lunes ya estemos algunos con calificaciones ya. Cierto que sí. Eso. Qué argumentos tan buenos. Bueno, entonces vamos a aprender algo hoy. Por lo pronto vamos a tratar de aprender cositas. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que son un conjunto de vectores y vamos a ver los vectores en el espacio. Bueno, un conjunto de vectores. Bueno, entonces si n es un entero positivo, entonces todos los vectores que van a tener una fila, es decir, que van a ser n por 1, los vamos a llamar o los vamos a denominar que están en un conjunto R a la n. Entonces eso se visualiza que R a la n va a ser igual a todos sus elementos que van a ser cada uno de estos vectores, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n. Entonces para todo a sub i que pertenece a R. ¿Sí? Entonces aquí tenemos R va a ser nuestro espacio que va a estar comprendido por una serie de vectores. La letra como así. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo la quieren? ¿Así toda bonita o así toda de corrido? Bueno, vamos a ver que se entiende. Listo. O borramos eso y lo ponemos de nuevo. Bueno, bueno, entonces tenemos dos vectores. Así bonito, entonces sea
el vector A, 1, va a ser igual a 3, 2, 1. Entonces nosotros podemos afirmar que este vector va a pertenecer, es decir, A1 va a pertenecer a un conjunto R3. ¿Sí? Y si tenemos AB1, que va a ser 4, 6, 8, 12, 5, entonces nosotros afirmamos que B1 pertenece a R5. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Sí. Bueno, entonces esto es un vector. A1 es un vector, ¿sí? Que pertenece al conjunto. Pero lo que determina el n va a ser la cantidad de elementos que va a tener cada uno de esos vectores. Entonces vamos a ver la igualdad cuando dos vectores son iguales. Entonces dos vectores, supongamos que tenemos un vector A que va a ser igual a A1, A2, A3, hasta A(n), y que tenemos un vector B que va a ser igual a B1, a B2, a B3, hasta Bn. Entonces podemos afirmar que A y B, que A es igual a B, si se cumple que A1 es igual a B1, que a su vez A2 es igual a B2, A3 es igual a B3, y que A(n) va a ser igual a Bn. Entonces digamos que tenemos dos vectores que son A y... ¿Cómo? Repíteme por favor. No, es azul. ¿A sub qué? Sub 1. Bueno, tenemos un vector. ¿Sí? Tenemos 1, 2 y 3. Y tenemos un vector B, que es igual a 4, 5 y 6. Entonces, para que sean iguales, se debe cumplir que 1 sea igual a 4, 2 sea igual a 5 y 3 sea igual a 6.
Entonces tenemos que 1 es diferente de 4, 2 es diferente de 5 y 3 es diferente de 6. Entonces A y B no son iguales, ¿sí? Son diferentes. Se debe cumplir estrictamente que cada uno de los elementos de A sea igual a los elementos de B. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, son diferentes, o sea, no son iguales. Entonces, A diferente de B. Entonces decíamos que vamos a sumar, se podían sumar vectores, se podían restar y se multiplicaban por un escalar. Entonces tenemos que sean los vectores A y B igual a 4, 5 y 6. Entonces vamos a sumarlos y a multiplicarlos por un escalar. Tenemos que 2A más 4B. Entonces va a ser igual a 2 por 1, 2 y 3 más 4 que multiplica a 4, 5 y 6. Entonces tenemos que eso es igual a 2 que multiplica a 1, entonces 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Más 4 por 4, 16, 4 por 5, 20 y 6 por 4, 30. 6 por 4, 24. ¿Sí? Pero le pregunté, ¿de dónde sacamos el 2 y el 4? Es un ejemplo. El 2 y el 4 son escalares, es decir, cualquier número real. Este es un ejemplo de cómo se multiplica y cómo vamos a sumar vectores acá. Listo, entonces ahora sumamos esto, entonces tenemos que 2 más 16 es 18, 4 más 20, 24 y 6 más 24, 30. Listo, entonces ahí tenemos la multiplicación y la suma de una escala. Hasta ahí fácil, ¿cierto? Todo. Aquí sumamos. Sí. Entonces tenemos que 2 más 16, 4 más 20, 6 más 24. Eso es lo que nos da aquí como resultado.
Listo, entonces aquí vamos a ver lo que son los vectores ortogonales. O que vienen a ser perpendiculares. Entonces, para que sean perpendiculares dos vectores, se debe cumplir que A por B es igual a 0. Entonces, si nosotros multiplicamos dos vectores y el resultado es 0, nosotros podemos afirmar que son perpendiculares el uno del otro. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos 4, 2, 0 y menos 2. Y tenemos el vector B, que es 2, menos 1, 4 y 3. Entonces hacemos una simple multiplicación entre ellos dos y verificamos que sean ortogonales. Entonces se debe cumplir que A por B sea igual a 0. Entonces veamos, multiplicamos, tenemos que 4 por 2, 2 por menos 1, tenemos que 0 por 4 y tenemos que menos 2 por 3. Entonces A por B va a ser igual aquí se suma entonces nos queda que 4 por 2 es 8, 2 por menos 1 es menos 2, más 0, más menos 2 por 3 es menos 6. Entonces A por B va a ser igual a 8 menos 2, igual a 6, menos 6, igual a 0. Entonces estos dos vectores que tenemos aquí van a ser perpendiculares el uno del otro. Muchachos, ¿claro hasta aquí? Sí, para verificar. Y pues ya más adelante vamos a ver cómo lo trabajamos con los ángulos. ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a ver lo que es un espacio vectorial.
Bueno, un espacio vectorial denotado por B es un conjunto de objetos bueno, es un conjunto de objetos que para este caso son vectores y que con ellos se pueden hacer sumas y multiplicaciones por escalares. Bueno, muchachos, espérenme un momentico, voy a hacer algo acá para ver si no, pues si arranca la tableta, pues se sincroniza de manera correcta. Espérenme un momento, por favor.
Bueno, entonces, este es pues, lo que tenemos como una definición de un espacio vectorial. Dentro de un espacio vectorial vamos a encontrar vectores, ¿sí? Suena lógico. Y entre esos vectores se deben cumplir ciertas operaciones que son la suma y la multiplicación por escalares, que es lo que acabamos de realizar. Pero adicional a eso también se deben cumplir una serie de condiciones, lo que llamamos como axiomas. Entonces tenemos que si X pertenece al espacio vectorial B y el vector Y pertenece al espacio vectorial B, entonces tenemos que X más Y va a pertenecer al espacio vectorial B. Tenemos otra condición, que es que todo X, Y y Z en B debe cumplir que el vector X más el vector Y más el vector Z va a ser igual a Z, perdón, a X más el resultado de la suma entre el vector Y más Z. Sí, es decir, la suma de todos los elementos que están dentro del vector, del espacio vectorial, deben cumplir con esta condición que es la asociativa, la propiedad asociativa de la suma. Tenemos otra que existe un vector 0 que pertenece al conjunto de vectores o al espacio vectorial B. Entonces, existe un vector 0 que pertenece al espacio vectorial. Entonces, para todo X, para todo vector X que pertenece al espacio vectorial, se debe cumplir que X más 0 va a ser igual a 0 más X, y esto a su vez es igual a X. Entonces el vector 0 lo vamos a conocer como el idéntico aditivo. Listo, entonces seguimos con los axiomas y tenemos que si el vector X pertenece al espacio vectorial, entonces existe un vector menos X.
que también pertenece al espacio vectorial. Entonces se cumple que x más menos el vector x va a ser igual a 0. Es decir que el vector menos x lo vamos a conocer como el inverso aditivo. Seguimos con el siguiente axioma. Entonces dice, si x y y están en el espacio vectorial, entonces se cumple que x más y va a ser igual a y más x. Es decir, la propiedad conmutativa también se aplica con la suma de los vectores dentro de un espacio vectorial. Continuamos y tenemos que si x pertenece si x pertenece al espacio vectorial, y tenemos que alfa va a ser un escalar entonces se cumple que el escalar por x va a pertenecer al espacio vectorial. Entonces ahí tenemos las dos condiciones principales que habíamos enunciado en el concepto de espacio vectorial, que es la primera, que es que si x pertenece al espacio vectorial y y pertenece al espacio vectorial, se debe cumplir que la suma de estos dos vectores también pertenezca al espacio vectorial. Y en esta condición estamos afirmando que si x pertenece al espacio vectorial y hay un escalar, entonces si se multiplica este escalar por el vector, el resultado también va a pertenecer al espacio vectorial B. Entonces vamos a tener en cuenta esta y la primera. Entonces seguimos. Tenemos que si x y y están en B, en el espacio vectorial B, y alfa es un escalar, entonces se debe cumplir que alfa que multiplica a x más y
va a ser igual a alfa que multiplica a x más alfa que multiplica a y. Entonces, esta la vamos a conocer como la primera ley distributiva. Entonces, seguimos y tenemos que la segunda ley distributiva afirma que si x pertenece a b, y hay dos escalares, alfa y beta, entonces se debe cumplir que alfa más beta que multiplica a x va a ser igual a alfa que multiplica a x más beta que multiplica a x. Entonces esta sería nuestra segunda ley distributiva. Y como si no fuera poco, tenemos otro axioma que dice que si x pertenece a b y alfa y beta son escalares, entonces se cumple que alfa por beta que multiplica a x va a ser igual a la multiplicación de alfa y beta por x. Y esta será nuestra ley asociativa. Nuestra ley asociativa de la multiplicación por un escalar, por dos escalares. Listo. Entonces, como cada uno de estos vectores vienen a ser una matriz de n por 1, nosotros podemos afirmar que sea el espacio vectorial igual a r a la n, va a ser igual a x sub 1, a x sub 2, a x sub 3, hasta x sub n, entonces x sub j va a pertenecer a r para todo
y que va comprendido entre 1, 2, 3 hasta n. ¿Sí? Entonces, un vector nosotros lo podemos mostrar como como una matriz de n por 1 o de 1 por n, que es lo que estamos mostrando acá. Muchachos, dudas, inquietudes. Vamos bien hasta aquí entonces. Listo, entonces vamos a definir lo que sería un subespacio. Entonces, un subespacio va a ser un subconjunto no vacío que lo vamos a denominar H de un espacio vectorial B si se cumple los siguientes dos axiomas. Entonces, si X pertenece a H y tenemos que Y también pertenece a H, entonces X más Y pertenece a H. Y también se debe cumplir que si X, que pertenece al subconjunto H, entonces se debe cumplir que para un escalar alfa por X también va a pertenecer al subconjunto H. Para todo escalar alfa. Listo, entonces vamos a ver ahora lo que es una base. Entonces tenemos dos tipos de base. Una es la base canónica o también se conoce como base estándar. Entonces ya el término canónico ya lo habíamos visto cuando estábamos viendo la solución de las matrices a través del Gauss-Jordan. Entonces tenemos una base canónica o también llamada base estándar. Cuando es de la forma B1 igual a 1, 0, 0,
0 hasta 0. Y P sub 2 es 0, 1, 0, 0 hasta 0. La base 3 será 0, 0, 1, 0 hasta 0. Y la base sub n va a ser igual a 0, 0, 0, 0 y 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos afirmar que tenemos una base canónica, que como pueden ver se parece a como cuando teníamos la matriz identidad, ¿sí? Una diagonal cubierta de unos. Entonces, esta base canónica nosotros la podemos también expresar como pues, de forma lineal. De forma lineal, que es como la vamos a trabajar, se expresa de la siguiente forma. Entonces tenemos que A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n va a ser igual a A sub 1 que multiplica a 1, 0, 0 hasta 0 más A sub 2 que multiplica a 0, 1, 0 hasta 0 más A sub 3 que multiplica a 0, 0, 1 hasta 0 más A sub n que multiplica a 0, 0, 0 hasta 1. Entonces de esta forma nosotros la expresamos de manera lineal. Pero no hay solo la forma canónica, hay otros tipos de bases y las vamos a ver como sigue. Entonces tenemos que para una base distinta a la estándar o canónica, vamos a colocar un ejemplo que sería 1, 0, 0. Tenemos a 1, 1, 0 y tenemos la base 3 que sería 2, menos 4, menos 1. Entonces como pueden ver no se comporta de la misma manera como las bases canónicas.
Y aquí vamos a tener entonces las coordenadas de un vector. Entonces las coordenadas de un vector van a ser alfa, beta y gamma. Entonces cada una de estas coordenadas va a estar respectivamente con su base. Entonces la expresamos de manera lineal de la siguiente forma. Entonces tenemos que A, B y C va a ser igual a alfa, que multiplica a la base 1, más beta, que multiplica a la base 2, que es 1, 1, 0, más gamma, que multiplica a la base 3, que es 2, menos 4, menos 1. Entonces vamos a hacer esta operación y cada uno de esos escalares lo vamos a multiplicar por la base. Entonces tenemos que alfa por 1, alfa por 0, alfa por 0, todo esto más beta, que multiplica a 1, beta, que multiplica a 1, y beta, que multiplica a 0. Todo esto más gamma, que multiplica a 2, gamma, que multiplica a menos 4, y gamma, que multiplica a menos 1. Entonces esto va a ser igual, tenemos que alfa por 1 nos da alfa, alfa por 0 nos da 0, aquí sería 0, 0, más beta por 1 nos da beta, beta por 1 nos da beta, y beta por 0 nos da 0, más 2 por gamma, menos 4 por gamma, y menos 1 por gamma. Entonces quitamos los ceros y nos queda que alfa más alfa más beta alfa más beta y más 2 gamma tenemos en el segundo término tenemos a 0 más beta, entonces nos queda beta
y nos queda menos 4 gamma. Y en el tercer término tenemos que 0, 0 y menos y, entonces nos queda solo menos y o menos gamma. Listo, entonces aquí nosotros aquí tenemos que A, B, C, y lo podemos expresar como un sistema de ecuaciones, en donde tenemos que alfa más beta va a ser igual a A. Tenemos que beta menos 4 gamma va a ser igual a B. Y por último tenemos que menos gamma va a ser igual a C. Y si hacemos memoria, tenemos que esto lo podemos expresar como 1 gamma, 1 beta, 0 para gamma. Tenemos 0 alfa, 1 beta, menos 4 gamma. Acá tenemos 0 alfa, 0 beta y menos 1 para gamma. Por cada una de las variables que serían, o las coordenadas que serían alfa, beta y gamma. Y eso nos daría a B y C. Entonces ahí ya nosotros tendríamos un sistema de ecuaciones que podemos resolver dentro del espacio vectorial. Muchachos, dudas, inquietudes, ¿cómo lo ven hasta ahí? Si están ahí o ya se fueron. ¿Cómo? Estamos bien. Bueno. Oiga, sirvió el ventilador que le puse al computador. Eso era lo que estaba pidiendo. Muchachos, vamos a llamar a lista. Hoy es que 31 de diciembre. Y es 21 de mayo. ¿Cómo siguen con el encierro? Suave, ¿qué? ¿Qué han dicho de la universidad que cuando entramos a presencialidad? Ya no fue este año. Por ahí estaban diciendo y que por ahí julio, por ahí agosto. Mm. Ah, no, entonces nos toca ya vernos en el 2021 si Dios quiere. Bueno, muchachos, entonces vamos a llamar lista. A ver quiénes vinieron hoy. Entonces están. Vamos a. Ya después miramos a ver si esa grabación queda ahí o cómo sería. Bueno, dice que habemos 25 en sala. Andrés Arango. No vino.
Liliana Arias, ¿cómo estás? Nicole Berrío, Nicole Berrío, Juan Calle, Juliana Callejas, Isabel Cardona, ok, Karen Caro, Juan Carrascal, qué miedo ese león, Juan Carrascal, Juan Cuello, Jennifer Gallardo, ah, ya estaba pensando que no llegaba, María Giraldo, está Dairo Gómez, Juliana Gutiérrez, Mateo Gutiérrez, Laura Valentina Henao, no vino, Sebastián Hernández, Cristian Higuita, Mariluz León, está Federico Marín, Tatiana Mosquera, ah, yo pensé que te había sido, Linda Orozco, Linda, no está Linda, Martín Osorio, Marisol Peña, Marisol, Manuela Piñeres, Anderson Porras, Cristian Ramírez, Alexander Rentería, ¿alguien sabe algo de Alexander? Está trabajando. Estefanía Ríos, Pablo Ruiz, Juan Pablo Salazar, ok, Daniel Saldarriaga, Jessica Tamayo, está Steven Tangarife, está Jessica Tascón, está Sara Tavera,
Juan Tobón. Ni más vino. Diego Barnes. Verónica Valencia. Tampoco madrugó hoy. Mateo Vanegas. Alexandra Vélez. Y Danilo Zapata. Listo. Bueno, muchachos, el día martes aspiro y espero que tengamos clase, ¿listo? A menos que pues tenga que cancelar. Pero la idea es que tengamos clase los martes, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí, que en 15 minutos empieza otro encuentro. Muchachos, muchas gracias.